y le invito a que pueda abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, que es donde hemos estado hasta ahora. Jonás en el capítulo 2, versículos 5 al 10. Son la segunda parte de esta oración de Jonás que hemos estado viendo hasta ahora. Jonás capítulo 2, versículos 5 al 10. Voy a dar lectura en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa de mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma. Del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñenme a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor, en donde podemos alabar, exaltarte por medio de las oraciones, las canciones, y ahora, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos guías, que tú nos dirijas, Señor, a entender estas verdades, Señor, que están en tu palabra, que se puedan aplicar a nuestro corazón, que puedan, Señor, llamarnos a vivir más piadosamente para ti, Señor, llamarnos a vivir para honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria, para tu honra, Señor, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y de guía y de exhortación a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como nos decía ahí la exposición de Jonás que hemos estado viendo hasta ahora en el capítulo 2, hay un libro de John Bunyan que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, que en otras ocasiones he nombrado, pero en ese libro John Bunyan muestra cómo él se siente abrumado por su pecado y por su miseria. Y constantemente, al enfrentarse a su pecado y a su miseria, él vuelve a la gracia de Dios. Y hay una cita interesante ahí que nos hace en ese libro, que cito aquí, que dice: un mes después llegó la gran tormenta, que fue 20 veces peor que con la que había topado antes. Vino acercándose sigilosamente, primero por un lado, luego de otro. Primero todo mi consuelo me fue arrebatado, y entonces las tinieblas se apoderaron de mí. Dentro de esto llegaron las oleadas de blasfemias contra Dios, Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu para plena confusión y perplejidad mía. Estos pensamientos blasfemos levantaron dudas de mí mismo contra la existencia de Dios y su único Hijo amado, sobre si existía Cristo o Dios, o si las sagradas Escrituras no eran fábulas y patrañas, y no la pura y santa palabra de Dios. Como podemos escuchar, lo que nos dice Bunyan ahí es una lucha interna que él está enfrentando debido a las dudas. Llega esa tormenta terrible que él se encuentra, que él se enfrenta, y que todo le es arrebatado. El consuelo le es arrebatado, la creencia en el mismo Señor, la Escritura como palabra fiel, y en ese momento desesperado y de miseria, lo que él luego hace es volver a la gracia del Señor, al enfrentarse a esa desesperación, a ese momento terrible que él está experimentando. Finalmente se encuentra con la gracia del Señor una vez más. Y al igual que John Bunyan, Jonás aquí se encuentra en este momento que hemos estado viendo. Él está en un momento de desesperación, y así es como comenzó el capítulo 2, ¿cierto? Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive, él no fue a Nínive, Dios no permitió que se escapara, movió los vientos, el mar, los marineros, el gran pez para que se cumpliera su voluntad, y finalmente, estando en el vientre del pez, él reconoce que había pecado delante de Dios y se encuentra en un momento de mucha angustia y confiesa que era Dios quien lo había enviado al fondo del mar, y ahora, sufriendo por su pecado, está con dolor y angustia expresando su esperanza de poder volver a mirar al Señor en su santo templo, que es los primeros 5 versículos que vimos la semana pasada. Y ahora en estos últimos 5 versos, del 5 al 10, vemos cómo esta oración de Jonás
llega a su clímax, o sea, a su punto más alto, más álgido de Dios, y donde finalmente se muestra cómo el Señor actúa y obra en esta miseria de Jonás. Entonces tenemos del versículo 5 al versículo 7, Jonás en el capítulo 2, versos 5 al 7, lo que podemos ver aquí que es la miseria y la respuesta de Dios frente a esta miseria de Jonás. Jonás había estado describiendo esta experiencia de angustia y desesperación que sentía debido al pecado. Tenía un momento de mucha angustia y mucha desesperación, y los versículos 5 y 6 son los que nos describen esta angustia y esta desesperación. Lea conmigo nuevamente los versos 5 y 6, donde tenemos aquí a Jonás describiendo esta angustia y esta desesperación. Dice: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos se ponía en cerco para siempre. Pero tú, de la fosa de mi vida, oh Señor, Dios mío. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Entonces aquí tenemos este momento, esta expresión que uno puede ver aquí, que es verdaderamente de estar angustiado. Se siente como que el agua lo había tapado, se siente como que estuviera bajo el océano, que estuviera apretado y presionado en ese momento de angustia. Es algo que vimos que la Escritura comúnmente usan, expresiones en donde está uno como presionado, como aplastado, que se siente en lo más profundo, en lo más hondo de esa angustia o de ese dolor. Y aquí se agregan entonces algunas expresiones como descendió hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos se ponía para siempre. O NBI nos dice, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. ¿A qué alude esta idea, estas expresiones que Jonás está dando? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquí se está refiriendo a una idea que tenían los judíos que tenía que ver con estar en el lugar de los muertos, que es lo que vimos antes del Seol, ¿no? Tenemos aquí a Jonás expresando y diciendo que él se siente en el lugar de los muertos, que es lo que ellos creían que el lugar de los muertos, o el lugar de castigo, estaba en el centro de la tierra, en lo más profundo de la tierra y en el centro de la tierra. Entonces, cuando Jonás está expresando esto, está diciendo que él se siente como si estuviera en ese lugar, en el fondo de la tierra, y que más encima se habían cerrado los cerrojos, o como las puertas. Recuerden que esto es poesía, ¿cierto? Poesía que revela una verdad, que se cierran las puertas en donde él está en el fondo de la tierra, y por tanto no había para él ninguna esperanza. Se sentía en lo más hondo, con puertas cerradas, aplastado, ahogado completamente. Y Jonás estaba diciendo esto, ¿no? Que él se encontraba de esta manera angustiado, rogando por auxilio al Señor. Se sentía ahogado, como si estuviera en el mismo lugar de los muertos, clamando a Dios. ¿Respondería Dios a esta petición de angustia y desesperación que Jonás estaba exponiendo aquí? ¿Habría esperanza para un profeta desobediente que estaba en este momento sufriendo? Bueno, el verso 6 nos dice que había, porque nos dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. NBI nos dice, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Esto muestra que, aunque el profeta estaba en lo más profundo de la agonía y la desesperación, Dios responde, sacándolo de la fosa más profunda de su vida. Y en la Escritura vemos constantemente algo similar, ¿no? Nos dicen que Dios muchas veces nos libra de esos momentos difíciles. El Señor nos libra de esos momentos y nos muestra que hay esperanza y que hay salvación. Vean conmigo algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, Job capítulo 33, versículo 28, y Salmos capítulo 40, verso 2. Tenemos dos veces aquí a dos hombres que están sufriendo y que están declarando que Dios, aún en ese momento de dificultad, el Señor responde o los saca de esos momentos difíciles. Job capítulo 33, versículo 28 dice, Él ha redimido mi alma de descender a la fosa, y mi vida verá la luz. Aquí tenemos una declaración, ¿cierto?, que nos está diciendo que el Señor es quien ha librado o ha redimido su alma de ir a la fosa, y su vida ha sido iluminada por Dios de irse a la perdición. Y Salmos, capítulo 40, verso 2, dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó
mis pasos. O sea, el salmista aquí estaba, ¿cierto?, yéndose a la destrucción, y dice que Dios lo sacó de ese hoyo de destrucción, de ese lodo cenagoso, ¿cierto? El lodo ese que te aplasta y que te vas ahogando y que parece que no hay salvación. El Señor lo saca y lo pone sobre una roca y lo pone firme. Tal vez alguno de nosotros, hermanos, esté sufriendo, sin duda, pero siempre que clamamos a Dios, el Señor nos dice aquí, nos muestra que Él responde nuestra oración. Y él había experimentado, Jonás había experimentado este dolor tan profundamente que la sensación de angustia era tan fuerte que el verso 7 nos dice que cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Él dice que desfallecía mi alma. NBI lo presenta como al sentir que se me iba la vida. El Señor respondió mi oración. El Señor me escuchó. Llegó hasta ti mi oración, a pesar de que estaba en este momento de tanta angustia. La idea de este versículo es más o menos así entre los comentaristas, es que yo me estaba muriendo y cuando ya me faltaba el oxígeno, tú, Señor, oíste mi oración. Entonces, lo que nos dice Jonás es que estaba en lo último de su vida, agonizando en su vida casi sin oxígeno, y en ese momento el Señor se acordó de él. Al acordarse del Señor, Jonás elevó su oración y su oración llegó hasta su santo templo. O sea, como ya dijimos la semana pasada, el templo es símbolo de la presencia de Dios. Su oración llegó hasta la presencia del Señor. Llegó a la presencia de Dios, ¿por qué? Porque Jonás se había arrepentido de su pecado y ahora tenía el perdón dado por Dios. Y esta oración que está aquí de Jonás nos enseña algunas cosas importantes a recordar de nuestras propias oraciones, de cómo nosotros mismos vivimos y practicamos nuestras oraciones al Señor. Y una cosa primera es que Dios escucha nuestras oraciones. Jonás se encontraba en uno de los momentos más desesperantes de su vida, en donde clamó con todo su ser a Dios y Él escuchó. De la misma manera, nosotros cuando estamos en angustia y clamamos al Señor, Él nos escucha. Por tanto, podemos orar confiadamente a Dios en nuestras angustias porque Él nos va a escuchar. Él va a escuchar lo que nosotros estamos diciendo. Incluso nuestro Señor tuvo varias parábolas, para enseñarnos en cómo nosotros debíamos orar constantemente delante de Él. Podemos recordar dos parábolas, la del amigo inoportuno y la parábola del juez injusto, donde el Señor enseña cómo nosotros debemos orar constantemente. No las voy a leer enteras, pero sí algunos fragmentos, algunas partes de estas parábolas que se encuentran en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10, tenemos estas palabras de nuestro Señor, terminando aquí la parábola del amigo inoportuno. Como conclusión, el Señor dice, aquí en Lucas 11, versos 9 y 10, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Pidan, búsquenme, llámenme. ¿Por qué? Porque si pedimos, recibimos, si buscamos, hallamos, si llamamos, se nos abre. El Señor está ahí, atento a nuestras oraciones, que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor. Y en la parábola del juez injusto, el Señor, ahí en Lucas capítulo 18, versos 6 al 8, nos enseña la importancia de que el Señor va a responder a nuestras oraciones. Lucas 18, versos 6 y 8 dice, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y la noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Le digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El Señor les pone como ejemplo a este juez injusto y les dice, miren lo que él hace, responde por la insistencia que tiene la mujer. ¿Acaso Dios no va a responder a sus escogidos que están clamando, que supone que estamos clamando y pidiendo constantemente al Señor? Por eso es que el Señor oye nuestras oraciones. En las parábolas Jesús nos enseña a pedir a Dios. Nos enseña a que no solo debemos pedir una vez, sino que debemos ser constantes en nuestras peticiones al Señor. Hermanos, ¿te acercas al trono de Dios como un niño confiando que Él nos escucha?
¿Insistes en venir con tus peticiones delante de su presencia? ¿Vienes ante Él con la angustia sabiendo que Él te escucha? Y si no lo hacemos, si no lo haces, ¿por qué no lo haces? ¿No confías en Dios? ¿No confías en su palabra? ¿No confías en sus promesas? ¿Crees que Dios no es bueno? Porque si realmente creemos en ese Dios misericordioso que la Escritura nos dice, entonces venimos sabiendo que el Señor escucha nuestras peticiones, escucha nuestras oraciones. Y Jonás muestra esto, ¿no? Que él oraba a Dios y Dios respondía cuando él oraba. En segundo lugar, no solo Dios escucha nuestras oraciones, sino que Dios responde nuestras oraciones. Jonás oró en su angustia y Dios no solo escuchó lo que él le pedía, sino que además respondió a su petición. Ahora debemos aclarar inmediatamente que las Escrituras nos responden no como nosotros queremos y no siempre las respuestas son sí, sino que en ocasiones las respuestas son no. Hay ocasiones en las cuales Dios dice no a nuestras peticiones. Y eso es algo que no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura, ¿cierto? Consumista, de que vamos y pedimos y buscamos cosas e inmediatamente nos llegan. No, Dios no es así. Dios no funciona así por nuestros parámetros, sino que Dios en ocasiones dice no. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando David pecó con Betsabé y Betsabé quedó embarazada y iba a tener un niño? Y David se postra ante el Señor para pedirle que el niño sea salvado porque dice que Dios había herido al niño. Y él estuvo orando constantemente en el suelo, en ayunos, clamando a Dios. Y sin embargo, el Señor se llevó a ese niño. Dios dijo, no, voy a escuchar tu oración, tú puedes orar, tú puedes rogar a mí, pero voy a responder no a tu petición. O podemos recordar al apóstol Pablo sufriendo por el aguijón de la carne. Y dice en 2 Corintios 12, versos 8 y 9, que él había estado pidiéndole al Señor por 3 veces que le quite el aguijón. ¿Y Dios qué le responde las 3 veces? No, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque el Señor en ocasiones responde no. Por tanto, hermanos, pensamos cuántas veces hemos orado por peticiones que Dios no nos concede. ¿Cuántas veces hasta las lágrimas hemos estado rogando a Dios por algo y Dios dice no? ¿Acaso pensamos que Dios es malo por hacer eso? Por supuesto que no. Dios responde que no porque Él tiene un propósito detrás de sus respuestas. Porque Dios es más sabio que nosotros. Dios entiende las cosas y ve toda la historia porque Él es Dios, soberano. Y Él controla todas las cosas y tiene un propósito detrás de negarnos algunas peticiones que nosotros creemos que deberían ser sí. Y Dios responde no. Pero también no es que Dios siempre diga no a todas nuestras peticiones, sino que en ocasiones dice sí. En ocasiones el Señor responde a esas peticiones, incluso aunque estemos en pecado, en algunas ocasiones el Señor responde por su misericordia, o porque Él tiene un propósito ahí, o por su plan, el Señor lleva a cabo su respuesta. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, pero recordemos solo 2. El libro de Jueces completo. Si han leído el libro de Jueces con atención, han visto que el pueblo de Israel estaba constantemente pecando y era oprimido por sus enemigos por causa de su propio pecado. Y la Escritura nos dice muchas veces que ellos clamaban a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Levantaba a un libertador. Lo hizo en varias ocasiones, clamaban a Dios y Dios levantaba a un libertador. Así, varias veces, unas 7 veces, donde el Señor respondía a esa oración del pueblo. Respondía a ese clamor del pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito ahí. Tenía un propósito que iba a llevar a cabo. Otro ejemplo lo vemos en el caso de Ana, la madre de Samuel, la cual no podía tener hijos y oraba al Señor amargamente, nos dice la Escritura. Ahí en Samuel, en el capítulo 1, recordarán, está la historia de ella, ¿cierto? Con Penina y Elcana, donde ella dice que ora en el verso 10, 1 Samuel, verso 10, nos dice que ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente pidiendo al Señor. Y luego, si uno ve el verso 10 y salta al verso 19, nos dice que a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. O sea, el Señor tenía un propósito ahí. Tenía un propósito que cumplir. Y era que Samuel iba a ser ese escogido de Dios. Sin embargo, ella pidió y oró al Señor amargamente, con lágrimas. El Señor respondió a esa petición que sí. Y si pensamos nuestra vida de oración y recordamos cuántas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones.
A veces ni siquiera lo pensamos, lo dejamos pasar por alto. Ah, sí, Dios respondió. ¿Cuántas veces hemos visto su mano amorosa actuando en nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos visto la intervención de Dios en nuestra vida? Hermanos, debemos venir al trono de Dios en nuestra angustia y estar abiertos a que Dios responda sí o no a nuestras peticiones. Dios responde sí. Si Dios responde que sí, entonces le agradecemos a Dios por su misericordia, por su bondad inmerecida sobre nosotros. Y lo alabamos. Pero ¿qué hacemos si dice no? Lo alabamos de igual manera, porque es parte de su propósito, es parte de su plan, es parte de su voluntad, y confiamos que el Señor está llevando a cabo su plan y su propósito ahí. Y en tercer lugar, hermanos, podemos ver aquí que Dios usa nuestras oraciones para la extensión del reino de Dios. Jonás oró al Señor en su angustia y Dios respondió. Pero además Dios usó su oración para seguir llevando a cabo su plan. A veces las personas se confunden y dicen, ¿cierto? Si Dios predestinó todo, entonces ¿para qué sirve nuestra oración? Bueno, pero la Biblia nos muestra que aunque Dios haya determinado todo eso, Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo su propósito o el avance de su reino. Recordemos cuando, por ejemplo, Pedro fue detenido, ahí en Hechos capítulo 12, Jacobo acababa de ser muerto, y Pedro fue detenido y fue llevado preso por estar predicando el evangelio, y toda la iglesia se puso a orar. Y dice el verso 5, se pusieron a orar ahí en Hechos 12:5, se pone a orar la iglesia, y el Señor usa esa oración de la iglesia para que Dios llevara a cabo su propósito, que fue liberar a Pedro. E incluso a la iglesia misma le costó creerlo cuando toca la puerta, ¿cierto? Y entra y todos quedan sorprendidos cómo Dios respondió a esa oración. Pero era a propósito del Señor que Pedro no muriera ahí, sino que Dios iba a usar a Pedro para llevar a extender su evangelio. Dios iba a usar a la iglesia que iba a estar orando para llevar a cabo su plan, su propósito y el evangelio. Porque a veces pensamos, hermanos, que la oración es como un mero trámite. Bueno, nos juntamos a orar, sí, ya otra vez vamos a orar por lo mismo, o quizás nos vamos a orar, nos vamos a juntar a orar, pero el Señor no va a hacer nada. Pero la Biblia nos dice que Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo su propósito. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha usado nuestras oraciones para la conversión de una persona? Que hemos estado orando por años por ella y en algún momento esa persona es salvada por el Señor. ¿Cuántas veces nuestras oraciones han sostenido o consolado la vida de las personas que están sufriendo? Y nuestras oraciones han sido un instrumento de Dios para sostener a esa persona, para consolar a esa persona en sus dificultades. ¿Cuántas veces nuestras débiles palabras se han convertido en poderosas palabras, debido no a nosotros, sino debido a las oraciones? Cuando Pablo pedía para que él pudiera hablar sin temor, para que el Señor usara esas palabras de Pablo para que fueran usadas con poder para la predicación del Evangelio. Y nos encontramos con esta enseñanza entonces que la oración de Jonás nos da muchas lecciones a nosotros de cómo son también nuestras oraciones para el Señor. Luego, en la última parte de estos versículos, en Jonás capítulo 2, versos 8 al 10, nos encontramos con la idolatría del pueblo y la acción de gracias de Jonás. Jonás capítulo 2, versos 8 al 10, la idolatría del pueblo y la acción de gracias de Jonás. Jonás había descrito su desesperación y cómo Dios en su momento de mucha angustia había respondido a esta oración. Pero ahora en el verso 8 de repente aparece como un nuevo tema, aparece algo que no parece que tenga mucho sentido a veces dentro de la misma oración, de la misma oración que Jonás había estado llevando a cabo. Y nos dice el verso 8 que los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandona. NBI nos dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Cuando Jonás dice estas palabras, generalmente pensamos que Jonás está hablando de los marineros, ¿cierto? Recuerdan el capítulo 1, ellos eran paganos, cuando ellos se pusieron a orar, lo hicieron a sus propios dioses. Entonces pensamos que es como un palo que le está pegando a los marineros. Incluso hay comentaristas que sostienen que Jonás, al decir esto, no había aprendido nada sobre su propia idolatría, y se estaba fijando en juzgar la idolatría de los otros pueblos, y no estaba viendo la idolatría que había en su propio corazón. Pero aunque esta interpretación resulta interesante, yo creo junto a otros intérpretes que en verdad lo que Jonás estaba haciendo aquí era ver la idolatría del pueblo de Israel.
porque esta carta iba a ser leída luego por el pueblo de Israel, y en el contexto en el cual estaba Jonás era un contexto de idolatría. Recordamos al principio del libro de Jonás que él vivió en el contexto del reinado del norte, cuando Jeroboam II era rey, y en ese tiempo había mucha idolatría. Por tanto, cuando Jonás decía estas palabras, se estaba refiriendo a la propia idolatría que había en el pueblo de Dios. Una descripción de la época en donde era Jeroboam rey, Jeroboam II, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 24, nos dice una descripción de esto. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 24, dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. O sea, lo que teníamos aquí en este contexto de este rey y de este tiempo de Israel era una idolatría por todos lados, mucha idolatría. Por tanto, Jonás estaba pensando aquí en esa idolatría de su propio pueblo y diciendo que si ellos siguen a esos ídolos, están abandonando la misericordia o el amor de Dios, porque finalmente estos ídolos son ciegos, son mudos y no pueden ayudar en nada. Hay muchos textos de la Biblia en donde se burlan de esta forma de estos ídolos que no hacen nada. Uno de ellos está en el Salmo 115, ¿cierto?, que nos describe esta actitud o esta forma de estos ídolos que ellos adoran, que el pueblo cuando se desviaba de la voluntad de Dios adoraba. En el Salmo 115, verso 4 al 8, nos va describiendo esto y nos dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Seguir a esos ídolos, seguir a esos dioses, es finalmente abandonar al verdadero Dios, el cual es el único que puede dar misericordia, amor, como Jonás mismo había experimentado. Decía: yo he experimentado esta misericordia, yo he experimentado este amor de Dios a través del perdón. En cambio, si yo sigo a un ídolo, no voy a poder experimentar eso. Abandono esa gran bondad de Dios. Y luego que Jonás pasa de esta reflexión de la idolatría, ahora va a agradecer a Dios por la respuesta de Dios a su arrepentimiento. El verso 9 nos empieza diciendo esto, ¿no? Dice: pero yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. NBI dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación es del Señor. Las acciones de gracias eran comunes en todas las culturas del mundo antiguo, y ellas no eran solamente mera palabra, no era solamente de decir estoy agradecido contigo, sino que se traducían en algo concreto, que realmente manifestara que uno estaba agradecido a Dios. Cuando los marineros lanzaron al mar a Jonás, por ejemplo, y vieron que Dios, el Dios de Jonás, respondió inmediatamente, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos hicieron sacrificios e hicieron votos tal como Jonás lo haría ahora. ¿Por qué? Porque, como les digo, la acción de gracia era un acto concreto. En el libro de Levítico, Dios había dado detalladamente cómo debía presentarse un sacrificio de acción de gracia, que no vamos a leer, pero está ahí en el capítulo 7 de Levítico, y los votos a Dios están en Levítico capítulo 27. Y estando Jonás aquí, dentro del pez, para él era imposible presentar el sacrificio o el voto en ese mismo momento, pero sí es claro que se estaba refiriendo a algo que Jonás iba a hacer como una expresión de gratitud a Dios. Entonces, cuando alguien reconocía y estaba muy agradecido con Dios, lo que hacía era efectuar una acción de gracias mediante sacrificios y mediante votos. Podemos ver un ejemplo de esto también en los Salmos, en el Salmo capítulo 50, verso 14. Tenemos al salmista diciendo ahí, en Salmo 50, 14, ofreceré a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Una acción de gracia entonces requería comúnmente un sacrificio al Señor como respuesta y cumplir esos votos que se había comprometido. Y termina con una frase interesante aquí, la acción de gracia de Jonás, que es expresando las salvaciones del Señor, ya que lo pone con énfasis en NBI, las salvaciones del Señor. Jonás, como recordamos, había sido llamado a predicar este mensaje de salvación al pueblo de Nínive. Sin embargo, él no había querido hacerlo. ¿Por qué no había querido hacerlo? Porque Jonás no comprendía
o no quería comprender cómo Dios iba a tener misericordia de este pueblo tan malvado, pagano, que había incluso en ocasiones perseguido al pueblo de Israel. ¿Cómo Dios podía ser tan misericordioso con ellos? Entonces él creía que ellos no se merecían este mensaje, ni mucho menos merecían ser salvados. Ellos merecían ser condenados. Eso es lo justo, decía Jonás. Eso es lo que ellos se merecen. Ellos no se merecen la salvación. La salvación, decía Jonás, es para aquellos que yo creo que merecen la salvación. Pero el Señor le enseña a través de este pecado de él, mientras está reflexionando en el vientre del pez, le enseña que la salvación es del Señor. La salvación no es de él. La salvación no es según lo que Jonás creía que debían ser salvos algunas personas u otras personas. No, la salvación dice y logra entender finalmente que la salvación es del Señor. Dios puede salvar a aquel que quiera salvar, porque Él ha determinado que así sea. El Señor dice, esa salvación es mía y yo salvo a quien quiero. Entonces, estando en este vientre del pez, Jonás se da cuenta de lo equivocado y pecaminoso que había sido su pensamiento, y el Señor finalmente actúa, como nos dice el verso 10. Dios ordena a que el pez devuelva entonces a Jonás a tierra firme. Verso 10. Entonces el Señor le dio el orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Ya NBI dice algo muy similar. Así que como Dios había mandado a este pez que se tragara a Jonás, así también ahora Dios manda que vomite a Jonás en tierra firme. Y esto nos demuestra lo que todo el capítulo 1 nos había mostrado, nos había enseñado, de que el Señor tiene el control sobre toda la creación y por tanto Dios, para llevar a cabo sus propósitos, va a usar todos los medios que Él tiene, que es todo, para cumplir su plan soberano. Esto, hermanos, esta acción de gracias de Jonás nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre también nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y tenemos algunas aplicaciones para pensar. En primer lugar, vemos que el perdón de Dios nos hace agradecidos, o debiera hacernos agradecidos. Después de pasar por este difícil momento en el vientre del pez, donde Jonás confiesa su pecado y recibe el perdón de Dios, Jonás se muestra muy agradecido al Señor. Y esto es lo que nosotros como cristianos también deberíamos hacer. El Señor nos ha perdonado por medio de Jesucristo a nosotros que no merecíamos ningún perdón. ¿Cómo no podríamos estar agradecidos por eso, hermanos? Nosotros merecíamos la destrucción y sin embargo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido perdón, reconciliación, redención para nosotros pecadores. Por eso nuestra vida debe presentarse en agradecimiento a Dios, como un sacrificio vivo a Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Presentamos nuestra vida como sacrificio al Señor. Voy a leer Romanos 12:1 y luego Hebreos también, que nos hace una alusión, Hebreos 13:15, que nos hace una alusión a esta vida de entrega y de sacrificio a Dios. Nos dice Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Las misericordias de Dios que describe el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos, el verso 12 nos muestra y nos dice, por esas misericordias que Dios nos ha mostrado, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Estamos agradecidos por el Señor, por lo que Él hizo por nosotros, entonces nosotros vivimos nuestra vida en agradecimiento a Dios. Y Hebreos capítulo 13, verso 15 dice, por tanto, ofrezcámonos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Si realmente, hermanos, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos vamos a presentar como un continuo sacrificio a Dios. O sea, nuestras vidas deben ser una constante presentación de sacrificio de gratitud al Señor, de olor fragante a su presencia. ¿Eres un sacrificio de olor fragante al Señor? ¿Te has entregado por completo a la obra del Señor? ¿Se evidencia en tu gratitud en la manera en que tú vives? ¿Agradeces a Dios por todo lo que pasa en tu vida sabiendo que Dios tiene un propósito ahí? Eso es ser agradecido en todo tiempo a Dios. En segundo lugar, el perdón de Dios nos hace comprender más de su salvación.
El perdón que Dios le dio a Jonás le hizo reflexionar mientras estaba en el vientre del pez. Y pensó, realmente Dios es más grande y soberano de lo que pensé. Realmente Dios es más soberano y poderoso de lo que yo creía. E incluso los pueblos paganos que yo creía que no podían salvarse, sí van a salvarse porque son parte del plan de Dios. Algo similar pasó cuando empezó la iglesia, hermanos. Cuando empezó con los judíos y ellos no podían entender cómo Pedro había entrado a una casa de los gentiles. Que eso está relatado en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, él había entrado a esa casa de los gentiles y luego intentaban interrogarlo y decirle, oye, Pedro, ¿por qué entraste a esa casa? ¿Cómo se te ocurre contaminarte con esos gentiles? Y ahí en el verso 18, de Hechos capítulo 11, versículo 18, finalmente logran comprender que esto era parte del plan de Dios. Y ellos dicen, Hechos 11, 18, al oír esto, se calmaron y glorificaron al Señor diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos realmente se dieron cuenta, el Señor tiene un propósito también con los gentiles. Y también a nosotros nos pasa de vez en cuando nos sorprendemos que Dios haya tenido misericordia quizás de alguna persona que decimos, ¿cómo Dios va a tener misericordia de ese? Si es tan malo, si es tan perverso, ¿qué se va a salvar ese? ¿Qué le voy a hablar a Dios de ese? Si Dios jamás va a convertir su vida, alguien rebelde, se ríe de Dios, se burla del Evangelio. Pero sin embargo, realmente hemos aprendido con los años que la gracia de Dios es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos, es mucho más soberana de lo que nosotros pensamos, es mucho más maravillosa de lo que nosotros pensamos. Y el Señor puede actuar y puede obrar en cualquier persona. Y el Señor con los años ha cambiado nuestra manera de pensar. Cuando nosotros pensábamos de esa manera, ahora hemos visto que la gracia de Dios es mucho más gloriosa. Y por eso la salvación es del Señor, es de Él. Él es quien está llevando a cabo su propósito. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, el perdón de Dios nos lleva a cumplir sus mandatos. Jonás había desobedecido y por tanto pecado delante de Dios, por lo que él tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero Dios tuvo misericordia de él y Jonás respondió arrepintiéndose. Por tanto, cuando vemos, hermanos, nuestra desobediencia, nuestro pecado, y vemos el perdón de Dios, nos sorprendemos realmente de lo malo que somos y lo maravilloso que es nuestro Señor. Y vemos nuestra propia incapacidad de nosotros de cumplir los mandatos de Dios. Si fuera por nosotros, jamás podríamos cumplir la voluntad de Dios. Pero es por eso que el Señor envió a Jesucristo. Jesucristo es el único que obedeció perfectamente, el único que vivió perfectamente, el único que complació al Padre. Aquí está, aquel que me ha complacido, ¿cierto? Nos dice la Escritura. El Señor Jesucristo es el único que ha obedecido perfectamente. Y en base a lo que el Señor ha hecho, a lo que Él ha entregado por nosotros, entonces podemos obedecer su voluntad y vivir para su gloria conforme a sus propósitos. Que el Señor nos ayude a vivir confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo para glorificarle a Él. Oremos, hermanos, para terminar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, damos las gracias por tu palabra, gracias por esta oración de Jonás que nos enseña, Señor, que somos como Jonás, Señor, pecadores, malvados, que no queremos obedecer tu mandato, tu palabra, Señor. Sin embargo, tú tienes misericordia, siendo un Dios poderoso, soberano, Señor, tú nos das de tu gracia, tú nos das la oportunidad para que nos arrepintamos, Señor, de nuestros pecados y encontremos salvación y esperanza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos a tu verdad, a aferrarnos a tu palabra y a poder vivir, Señor, para tu gloria en todas las cosas. Gracias, Señor, por toda tu bondad, por tu misericordia y porque tenemos esperanza en Jesucristo, nuestro único Salvador, el único perfecto, el único santo, el único bueno, a quien recurrimos, Señor, para confiar en tu gracia, en tu misericordia. Ayúdanos a obedecer tu palabra y a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, agradecemos al Señor por un nuevo día domingo para adorar su nombre. Ahora vamos a pasar a los avisos que damos cada día domingo. Primero el culto dominical. Tenemos siempre antes del culto a las 10 de la mañana hasta las 10:40, un tiempo de oración, así que le invitamos a participar, donde estamos orando siempre por la iglesia, por el avance del reino de Dios, por las peticiones, así que de 10 a 10:40, y luego el culto a las 11 de la mañana.
Tenemos también Misericordia, que es una instancia para poder ayudar a los hermanos necesitados, junta alimento no perecible. Ahí está nuestro hermano Camilo, nuestro hermano Ángelo, los cuales juntan esta ayuda para ayudar a quienes no tengan cosas para sustentarse. Y tenemos los días miércoles la oración de los hombres a las 9 de la noche, de 9 a 10, cambiamos el horario. Estamos reuniéndonos para orar juntos al Señor. La hermana reunión de mujeres está los días jueves o el día sábado. La próxima reunión van a avisar cuándo es la próxima reunión de mujeres en el grupo. Y 11 con Biblia, tenemos nuestra reunión a las 7:30. Estamos juntando online, ahí el cuadrito creo que está mal, a las 7:30 nos estamos juntando solo online por ahora, así que ahí vamos a estar avisando cualquier cambio, pero siempre a las 7:30 tenemos un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, orar, cantar y ver cómo hemos estado en nuestra vida espiritual. Finalmente puede visitarnos también ahí en la página web, bautistareformadobenditagracia.cl, o en los otros sitios que están, Facebook, Instagram o YouTube. Hermanos, ahora para terminar en este tiempo, bueno, como ya todos sabemos, hemos tenido una semana difícil, la pérdida de nuestra querida hermana Ingrid, así que ha sido una semana bien fuerte para nosotros como iglesia. Así que lo que quisiera expresar es mi gratitud al Señor por haber conocido a nuestra hermana, haber disfrutado de su tiempo con ella, y también pedir al Señor por consuelo, como lo hemos estado pidiendo toda esta semana, que el Señor consuele el corazón de Darío, de sus hijos y de toda su familia, con los cuales tuve la oportunidad de compartir en el servicio y también en el cementerio. Así que quisiera orar al Señor en este tiempo por ese consuelo, pero también por gratitud al Señor. Y finalmente se va a compartir un video y con eso vamos a terminar la transmisión de hoy, hermanos. Así que voy a orar y luego se va a emitir el video para recordar en memoria, en conmemoración a nuestra hermana Ingrid. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por este momento que tenemos para recordar, Señor, y para conmemorar a nuestra hermana Ingrid, Señor. Agradecemos por este tiempo que estuvo como miembro de la iglesia, la cual, Señor, tú nos regalaste para que sea parte de esta iglesia. Padre, nos entristece su partida, nos duele en nuestro corazón. Todos hemos expresado nuestro dolor durante esta semana, Señor. Pero a la vez confiamos, Señor, y tenemos esperanza de que ella está en tu presencia, al igual como nuestro hermano Franco, Señor. Juntos ahora están gozándose delante de ti, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, cada día para poder recordar que tú, Señor, eres bueno y que tú tienes tus propósitos soberanos, Señor, en todas estas cosas. Pero nosotros, Señor, rogamos por consuelo para Darío, Señor, nuestro querido hermano, sus hijos, Señor, que también son parte de esta iglesia, Señor, que tú le llenes de consuelo, que tú le llenes, Señor, de bondad, que tú le llenes su corazón, Señor, con las promesas de tu palabra, y ellos puedan llorar, pero llorar con esperanza, Señor. Ayúdales, Padre, y fortaléceles en este tiempo, Señor, y a nosotros, Señor, que conocimos a Ingrid, llénanos de gozo y de regocijo saber que se nos ha adelantado y que algún día, Señor, estaremos todos ante ti, Señor, deleitándonos en tu presencia, Señor, asombrados por tu misericordia cuando ya no haya más muerte, no haya más pecado, Señor, sabiendo que tú, por medio de la resurrección de los muertos, has vencido, Señor, a la muerte y al pecado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sostenidos por ti, por tu mano amorosa, y guíanos, Señor, como iglesia cada día para poder exaltarte y glorificarte en todo. Te damos las gracias por esto, Señor, y te pedimos tu ayuda cada día, Señor, para que nos sigas sustentando y ayudando en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, ahora vamos a compartir el video y